Está cambiando. Sí. Por otra. ¿Listos? Listos. Bueno, gracias Dios, gracias por tu misericordia y permitirnos reunirnos nuevamente en tu santo nombre. Que bueno, esto que pues vamos a poner delante tuyo, sea tu Santo Espíritu quien nos revele, quien nos enseñe, quien nos guíe durante todo este tiempo. Yo te pido que pues disponga los corazones de todos los oyentes, Dios, para que sea tu palabra lo más claro posible, en el entendido de que esto tiene que acoplarse a mi vida. Yo necesito poner mi vida a disposición tuya, Dios, para que no sean mis ideas las que gobiernen, sino en todo tiempo tu palabra, tu mente, tus ideas, tus pensamientos, Señor, puedan ser los míos y los nuestros, de todos los que estamos aquí, para que podamos llegar al entendimiento de que la vida es Jesucristo. Sin Él, pues nada realmente tiene sentido ni vale la pena. Que esta palabra, Señor, empiece a hacer mella en nuestro duro corazón. Que tu Santo Espíritu nos convenza, Señor, de pecado y realmente podamos, pues, vivir una vida que te agrade, Dios. Vivir de una forma en que no me preocupe el infierno, sino más bien me preocupe una relación, pues, buena contigo. Una relación en donde tú y cada uno de nosotros pueda hablar abiertamente, Señor, y pues, con toda la confianza, Señor, sabiendo que pues, la sangre de Cristo es la que nos cubre y nos permite estar delante de ti. Te pido por que las personas que, bueno, faltan de conectarse para que el regreso de Fidel sea con bien, sin ningún contratiempo, Dios, y bueno, poder retomar esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Vamos a iniciar el 11, ¿verdad? El 11. Ajá. Atavío de las mujeres. Les alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer, gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. ¿Dudas aquí? Parece que no, No, pues, porque es el mandato de Dios de que uno de hombre se descubra y la mujer no. La mujer no.
El velo es una señal de autoridad, o sea, de una mujer que está bajo autoridad de alguien más. Eh, ¿Qué podría ser una señal de autoridad hoy o más bien en nuestros tiempos? Señal de autoridad. Así. Dice, ¿Está cumpliendo con el mandato? No. Autoridad, pues es la palabra de Dios. Sí, pero digo, también el marido tiene autoridad sobre su esposa. ¿Y qué sería esa señal de autoridad? Pues que lo obedezca, ¿no? ¿O a qué te refieres? O por ejemplo con los niños, cuando es la cuestión de que están hablando los adultos y los niños callan. Se les reprende y entonces hacen caso. Eso podría ser una señal de autoridad. Que cuando estás regañando a un niño no te estás retando con la mirada. Ah, ok. O sea, tenemos Que te como que, respeten. ajá, o sea, tenemos como diferentes formas de demostrar la autoridad. Obviamente en aquella época el símbolo de autoridad obviamente era el velo. Y no hasta hace mucho se acostumbra o se acostumbraba en muchas iglesias que las mujeres usan el rebozo. No sé si todavía sea costumbre, Ya no. no, ya no. no tanto, ¿verdad? Ya las abuelitas, ¿no? Yo no sé, algunas veces. Entonces, aquí lo que nos pone esta parte, y a lo mejor como algunas personas quisieran pensar, que Pablo es un misógino, o que es machista, que tiene como que esa parte de hombre que quiere sujetar o someter a una mujer. Y lejos de eso, pues no, o sea, tiene una razón, tiene todo un porqué. Lo que les dice aquí, sobre todo la parte del, bueno, el 3, empieza a establecer el orden. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea que nosotros también nos sujetamos a autoridad. Hay muchos maridos que me haces caso porque soy tu esposo y porque yo soy el hombre de la casa. Como si ellos no tuvieran a quien rendirle cuentas. Pero cuando ya estamos en Cristo, obviamente, pues sí tenemos a quien rendirle cuentas. Si yo abuso de mi mujer, ¿a quién le rindo cuentas? A Cristo. A Cristo. O sea, que así como una mujer pudiera estar temerosa y no en el asunto del temor de me va a pegar sino de honrar a su marido, nosotros igualmente deberíamos estar preocupados en ello, o más bien más que preocupados, ocupados. Dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, todavía tenemos por encima más autoridad. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué significa una afrenta? Cuando traen la gorra. La vergüenza. Ajá, o sea, como una ofensa. Ajá. O sea, se vuelve como lo que les decía en un principio, mirar a los ojos cuando te están regañando. O sea, que no sería lo correcto, no sería lo adecuado. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiera rapado. O sea, da igual. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón.
Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Se acuerdan de esto en Génesis? No. Y cuando Eso- eres creado por la, La por la costilla de Abraham, de Adán, de perdón. Adán. Dentro de toda la creación se le buscó ayuda idónea a Adán, entre los animales, entre las aves, entre todo, y no se encontró ayuda idónea. Por eso Dios formó a la mujer, para que pues no estuviera solo. Entonces, no, la mujer fue creada por causa del hombre, ¿o sí? ¿O cómo es? ¿O sí la mujer fue creada por causa del hombre? No, ¿No? No. Entonces, fue una, lo acabas de decir, fue una Por- creación para hacer ayuda idónea del hombre, pero fue una decisión de Dios. en el 9, procede nada más del hombre, pero Dios nos hizo a todos. pero en el 9 lo que les dice, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, la mujer fue creada por causa del hombre. ¿Sí vamos bien hasta ahí o no? Es el orden. Sí. Sí. Para darle compañía idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Así lo dice la Biblia. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Qué significa eso? En su cabeza, dice Ana. Por causa de los ángeles. En el ¿11 qué? Ahí sí no. 12. ¿11, 12? No, no antes, ¿va? Ah, no, en el 10, perdón. En el 10. ¿10 qué? 11, 10. No, 11. Ah, pues estoy Ay, no lo entiendo. Por lo cual la mujer debe tener. Bueno, la palabra ángel significa mensajero. Entonces, hay una parte donde dice, habla sobre la hospitalidad, y quizás muchos de nosotros hospedamos ángeles sin saberlo, ya sean de forma angelical o ya sean mensajeros de parte de Dios. El chiste es que necesitamos siempre hospedar. En este caso, pues no lo vamos a poner a consideración si es una cuestión humana, o sea, que sean un testimonio delante de los hombres o incluso un testimonio delante de los ángeles de Dios. O sea, debe haber una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Busquen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si a alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si se apaga la luz de aquí de la ventana. Se apaga esta. ¿Me la apago? Sí, la voy a estar dormida. Pues sí, sí se puede leer así, ¿verdad, Lucho? Sí, ya. Gracias. O sea que aquí lo que se refiere con esta última frase es que no esta discusión, ¿no? La autoridad del hombre sobre la mujer, es lo que entiendo. Pero el asunto aquí es qué vamos a hacer con esa autoridad. ¿O para qué sirve esa autoridad?
Pues sirve para honrar a Dios, de hecho debe ser lo primordial, ¿no? Ajá, Honrar, o sea, por glorificar a ejemplo, Dios. imagínense que ustedes tienen un puesto de autoridad aquí en México, que por ejemplo, ¿cuál sería un puesto de autoridad? Pues no sé, jefe de gobierno. Procurador Jefe de gobierno. o jefe de gobierno. Jefe del gobierno. Y ustedes saben que pueden obrar bien o pueden obrar mal. Al final de cuentas, ustedes le tendrían que rendir cuentas a su autoridad, ¿no? Obviamente pensemos como en un mundo maravilloso donde la autoridad no fuera corrupta, pues tendríamos que desempeñar un buen trabajo. Igualmente nosotros tenemos autoridad sobre la mujer, pero con el único y firme propósito de hacer un bien o hacerle un bien, no abusar de, ¿sí? O sea, y dentro de ese orden, las cosas funcionan bien. En la cuestión de velos, si usamos o no usamos velo, va a depender pues, de muchas cosas. En nuestra época esto pues no es, Pues no es vigente, ¿no? costumbre, no es Actual, no sé. algo que... Venga, venga. ¿Vas a explicar la clase? O sea, no es una cuestión de que si ahorita me voy a poner un velo, o si ahorita me voy a poner una toga, o si ahorita, no sé, cuál era la costumbre de aquel entonces los hombres, a lo mejor vamos a andar Como túnica. con una túnica, no va en función de la vestimenta. La costumbre en aquella época era precisamente cubrirse, o más bien dar una señal de autoridad. Y esa señal de autoridad era el velo, eso era honroso. Hoy por hoy, ¿qué sería honroso en una iglesia? Una mujer con un tremendo escote, porque es lo que se usa hoy. O una mujer que se vista decorosamente. De hecho, la Biblia te dice que cómo te debes de vestir como mujer cuando vas a la iglesia. ¿Cómo? O sea, que no debes de usar joyas ostentosas, vestidos ostentosos, que Peinados. tú ostentosos. O sea, aquí la parte, porque ya ves que en el mundo siempre se habla de repente que por qué las mujeres, con eso de la liberación femenina, por qué las mujeres no pueden entrar con minifalda a la iglesia y todas estas cosas, ¿no? Pero pues el punto aquí en concreto es que la vestimenta, al menos cuando tú vas a una iglesia, una congregación, pues es por el hecho de que uno va a glorificar a Dios. Y si uno está de repente, pues en una prédica o parte del servicio y de repente ves una muchacha que te distrae porque trae unos pantalones bien pegados o porque trae un escote, pues entonces en realidad no estás en lo que debes de estar, sino más bien la atención no se la lleva a Dios. El punto en concreto es que no se la lleva a Dios, no se la lleva a Jesucristo, sino se la lleva a esa muchacha que te llama la atención, ¿me explico? Entonces el punto es por ese lado, yo lo entiendo, que es porque realmente cuando uno va, pues uno se tiene que quitar de distracciones que traemos, incluso de ser posible, problemas que uno traiga y simplemente centrarse en la adoración a Dios. Pero cuando hay estos casos, pues el punto no es que se vista mal, hay lugares para todo, ¿no? De hecho, sí, porque no o sea, te dice que no te vistas así. Tú no vas en pants a trabajar, ¿no? A una oficina, o sea, vas de traje, corbata. Entonces cada quien pone sus reglas y de esa manera aquí el poner aquí el poner en una iglesia, por ejemplo, el cómo vestirse, pues implica eso, o sea, que al hablar decorosamente es que seas discreto, seas discreta, que no vayas a presumir tus joyas y todo eso, porque si estamos en un mismo cuerpo, pues no puede ser que vayas a mostrar lo que tienes, ¿me explico? Entonces, pero bueno, específicamente en el caso de la vestimenta es esa parte, de que realmente uno vista decorosamente para el hecho de no llamar la atención, porque a lo que vamos es a adorar a Dios y de repente no tener estas distracciones. Entonces, volvemos a la parte del velo. Hay muchas iglesias que obligan a sus mujeres a portar el velo. Pues hoy por hoy, o sea, aquí lo que nos dice es que el cabello de la mujer le fue dado como una muestra o como un velo. O sea, ¿Y cuando no tienen el cabello largo? Pues, nomás no se les da largo, o sea, como lo que estábamos discutiendo hace mucho, o sea, el protocolo
las reglas, Ujú. no nos van a quitar pues, de hacer lo que queremos hacer, que es adorar a Dios y buscarlo, y buscar en su palabra pues su verdad. O sea, lejos de eso. Esto, vale, como les digo, es como establecer ese orden, pues hoy prácticamente pues muy olvidado, o no se considera mucho, o que difícilmente una mujer acepta. O sea, no es fácil, incluso para mujeres cristianas de Sí, muchos años, o sea, cuesta. sí, porque a lo mejor están acostumbradas a esa ostentabilidad y no quieren someterse en esa parte, ¿no? Porque no lo ven mal, pues lo que, como tú dices, a veces cuando no te brinca, no te amanece, pues tú lo sigues haciendo, ¿no? Porque crees que no es, pues no pasa nada. Pero en realidad la Biblia sí te dice que cuando tú te vistas para ir a la iglesia, no pienses que vas a traer la atención de los demás, que eso no debe ser el objeto. Tú vas, obviamente, el pastor me lo explicó apenas, de que vemos la predica, dice, no vas a ir como levantándote de la cama, ¿no? Con tu bata o tu pijama, tampoco te pide eso. Pero sí que cuando tú te arregles para ir a la iglesia, no pienses que vas a captar la atención de los varones, por ejemplo, ¿no? Entonces que pienses más bien en la adoración, en la honra a Dios, que ese es tu objetivo, ¿no? Porque de alguna forma las mujeres siempre con nuestro arreglo, pues llamamos la atención si es más o menos, ¿no? O sea, Entonces, por ejemplo, si alguien se quiere cubrir la cabeza, está bien, o sea, no pasa nada, no hay que decir, ay, pobrecita, es la débil en la fe, no ha entendido, o viceversa, o sea, si tú te cubres la cabeza y ves que aquel no se la tapa, tápate la cabeza, y tú así no le vas a agradar al Señor. O sea, es evitar ese tipo de, o sea, lo debemos recibir como hermanos, incluso a los débiles de la fe, como lo leíamos en 1 Corintios 1, pero no por cuestiones de contienda. O sea, por contender, es que tú sí, es que esto no. Al final de cuentas, estamos en la misma sintonía y señal. ¿Dudas? No, está bien. Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenemos casas en que comamos y coman y beban, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Y entonces sigue, institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, toman y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera.
Entonces, vemos que se había institucionalizado la Cena del Señor. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué tipo de cosas se veían? Pues aquí Pablo les está hablando a los corintios, ¿no? Es una carta a los corintios. Y realmente lo que estaba sucediendo es de que pues hacían cualquier cosa menos la cena del Señor. O sea, la cena del Señor es la comunión que hay entre la iglesia. Y aquí lo que hacían pues es que se emborrachaban, unos llevaban su comida y comían, había otros que no tenían para comer y no les compartían. O sea, realmente era todo lo opuesto a lo que Dios estaba pidiendo, ¿no? O sea, era una aberración, digamos, de la cena. Como O sea, una fiesta. como una pachanga, sí. O sea, y no le estaban dando obviamente la seriedad que ameritaba, ¿no? Entonces esta carta es donde Pablo pues los está reprendiendo, ¿no? De que no es posible que estén haciendo semejantes cosas porque en nada de eso alaban a Dios ni glorifican a Dios. Entonces la pregunta, ¿cómo sería una cena del Señor o cómo haríamos correctamente la cena del Señor? Pues correctamente, pues, alguna de las cosas importantes es que dice que no tomemos la cena indignamente, Pero entonces, que nos o sea, que nos examinemos en primera pero instancia. ¿para qué sirve la cena del Señor? Es una conmemoración. Es un recordatorio. O sea, es conmemoración, o sea, se recuerda el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que por él hemos tenido perdón, salvación, y bueno, pues estamos recordando, tiene ahí muchas implicaciones, de hecho es muy, muy profundo esa parte porque pues recordamos que él padeció en la cruz, recordamos que él dio su vida por el perdón de nuestros pecados, o sea, siendo él sin pecado, pues realmente murió por todos nosotros. Es como que una parte súper, súper importante la cena por lo que representa. Ok, yo voy a tomar la cena y ¿qué hago? ¿O qué debo hacer? En primera instancia, pues entender lo que es el por qué estás tomando la cena, o sea, la historia que hay detrás, ¿no? O sea, realmente es entender por qué tomas la cena, o sea, entender que el pan sin levadura pues es la representación, ¿no? Como algunas veces nos decían que era el cuerpo literal de Cristo, no es eso, es la representación del cuerpo de Cristo y la representación en el jugo de uva, pues su sangre, ¿no? Es simplemente recordar el por qué murió Jesucristo, él murió por nosotros para perdón de pecados, y es que no se nos olvide el sacrificio, ¿no? Que eso estamos hablando de algo muy, muy grande. El sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, y bueno, pues ahí de lo que acabamos de leer, la parte de la cena es cuando dice examínense, pues es esa parte, ¿no? De que uno no puede llegar con Dios en contienda con otros hermanos, que no puedes llegar a la cena del Señor peleado con tu familia o teniendo pecados que sabes que están mal y uno los está repitiendo, ¿no? O sea, es realmente llegar arrepentido a Dios y pidiendo perdón, y para no tomar esa cena indignamente, porque dice que si uno lo toma indignamente, pues come juicio, ¿no? Uno para sí, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho ahí que analizar. Ok, entonces, pero más bien la pregunta es, ¿para qué se hace? Para recordar. ¿Para recordar qué? El sacrificio que hizo Jesucristo. Ok, ¿recuerdan, valga la redundancia, otro recordatorio importante en la Biblia? Pues lo que le precede, que es la Pascua, la cena de la Pascua. La Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Pues la Pascua era recordamos que Jesús estaba en el... Jesucristo estaba sí, espera. Estaba con sus discípulos en la última cena, ¿no? Que recordamos, o sea, en el aposento alto, ¿no? Entonces ahí lo que estaban celebrando era la Pascua, era recordar, porque también era un recordatorio, recordar que Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, ¿no? Que estaban en manos de Faraón y que llevaban algo así como 400 años en cautividad. Pues, sí, o sea, bajo el yugo de los egipcios, y es cuando saca a su pueblo. Entonces, esta historia que hemos leído, donde
que Dios abre el mar para que pasen el pueblo hebreo, porque los persiguían todo el ejército egipcio y todo esto, ¿no? Entonces la Pascua del Señor pues era eso, recordar que Jehová había sacado al pueblo de Egipto, era un recordatorio, que después se convirtió eso en o donde ahí mismo en la última cena, nuestro Señor Jesucristo pues instituye, ¿no? Ya no era la Pascua, sino ahora era la cena recordando el sacrificio que él estaba a punto de realizar. Bueno, de hecho no difiere mucho el uno del otro. Bueno, vamos por principios básicos. ¿De qué color era el vestido cuando te casaste con el hermano? ¿En los United States Cacahuates? ¿Azul? ¿Con qué detalles? No, pues es que era azul, ¿verdad? ¿Todo azul? Todo azul. ¿Botones? No, no tenía botones. ¿Y tú? ¿Qué traías puesto? Ya lo puse en nombre. A mí que me prestaron. Ah, sí. Siento que es una camisa. ¿Zapatos? Pues me apretaba, por cierto, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, el chef estaba más corto que tú. ¿Por qué no se acuerdan este tipo de detalles? ¿O qué sería lo importante de recordar en este tipo de eventos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, se han visto ahí, sí, muy bien. ¿Cuáles, o sea, ustedes conocen cuánta gente se casa sin saber lo que es el matrimonio? Lo que implica, lo que significa. Si supieran no lo harían, ¿verdad? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica no? Responsabilidad. En México se acostumbran los votos, No, aquí no. que se le No. votos. No, aquí no. ¿Y qué, bueno, qué serían los votos? Pues son propósitos que quieres hacer en tu matrimonio. O sea, la idea que tienes de por qué te casas y Ok. qué quieres cumplir. Cada año se celebra un aniversario, pero ¿qué hacen en ese aniversario? Se Bueno, lamentan. Se va, ¿a qué te refieres? Se va distorsionando, ¿no? Ajá, o sea, se casaron y luego el primer año de aniversario, ¿qué hacen? Pues festejan ¿Qué tocó? una cenita. Cena íntima, ¿qué más? Cena, baile, show. No, Bueno, ya se separa. es una celebración para... Y el quinto año, Ay, exacto. Se va perdiendo. Ya no hay, Se va 5 años que se distorsionando. separan, separados, y para el quinceavo, Sí hay. ya tienen otra pareja. ¿Qué dice Manuel? Y ya va por el 15 ahí creo, ¿ah? Es muy raro que lleguen al quinto en la actualidad. ok. Si vamos viendo cómo en la actualidad un evento, si no se sabe en sí la razón o el por qué, se pierde también el propósito. La Pascua como tal tenía el propósito de enseñarle al pueblo judío de qué forma iba a ser su redención y su salvación. Porque Dios dictó una serie de reglas importantes que esa noche cuando fue la última plaga que iba a atacar a Faraón, por familias se comieran un cordero inmolado. ¿Sí saben qué es inmolado? No, perfecto. Perfecto, Perfecto. sin mancha, Sí. sin defecto. O sea, por ejemplo, uno ve de repente que está medio ciego, pues no, ese no sirve. O sea, que estuviera de todo a todo bien, y entonces se sacrificara, y esa sangre se iba a poner en los dinteles de las puertas, para que cuando pasara el ángel del Señor, el ángel de la muerte, en las casas donde estuviera esa sangre, ahí no iba a pasar. O sea, es una sangre protectora que cubre, que salva, que da vida. La misma sangre que Cristo cubre, salva y nos da vida. O sea, era como una forma, una representación de lo que iba a ser la salvación. Como bien Armando dice, en la Santa Cena, bueno, que se instituye la Santa Cena como tal, la están comiendo justo en un día de Pascua. El chiste era que Dios dio la orden que esa Pascua se celebrara cada año, recordando qué pasó,
¿Quién participó? ¿De dónde salieron? ¿Cómo salieron? Con el propósito de que yo supiera esa historia, mis hijos supieran esa historia, mis nietos supieran esa historia, y así toda una generación tras Que no generación se perdiera y que no se distorsionara. no se olvidara el porqué de las cosas. Ujú. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, cuando Cristo tiene la Santa Cena con los discípulos, les dice eso. Este es mi cuerpo. Y también el vino, esta es mi sangre, que por ustedes es derramada. O sea, Él es la representación del sacrificio que iba a hacer Jesús. Ya vimos la importancia que tuvo ese sacrificio. Un hombre perfecto en todos los aspectos, sin culpa, murió por nosotros que no lo merecíamos. Entonces, cada vez que yo tomo esa cena, debo pensar en eso. Debo pensar en lo indigno que yo soy y lo digno que fue Él y que Él es al haberse sacrificado así. Me pongo delante de Él, o sea, y le entrego pues lo que soy. O sea, analizo mi vida, por ejemplo, si hoy, por ejemplo, tomo la Santa Cena, pienso en lo que me pasó el viernes, ¿no? Ahí en esa fiestucha de horror, y le digo, Señor, pequé contra ti en esto, y no hice esto, y yo sé que tú lo que hiciste fue sublime, y yo no lo estoy tomando, no le estoy dando la importancia. La Santa Cena tiene ese propósito, y es un propósito digno, bueno. Si yo lo tomo indignamente, que es como, por ejemplo, si yo a ustedes los invito a mi boda y se emborrachan, no es que no le están dando importancia a mi boda. Pues ustedes se quieren emborrachar, ustedes se quieren divertir a expensas mías. Y eso está mal, ¿o no? Sí, sí, está bien. Lo mismo sucedería si yo tomara pues me echo mi galleta y mi vino, y vámonos. No va por ahí. O sea, en ese momento te tienes que declarar pecador, que fallas, Bueno, vamos para allá porque por vamos a ahí... empezar a ver aquí los detalles. Ajá. Lo que veíamos de los abusos es que unos se adelantaban y tomaban su propia cena. Así yo ya cené y vinito y pan y chévere. Y dice otros, se embriagaban. Y entonces les dice, pues que no tienen casas donde coman. O sea, si tienen hambre, pues aquí nada más les van a dar una galletita y una copita de jugo o de uva, que es lo que se acostumbra hoy en día. Ujú. Y eso no te llena. Entonces, si tienes hambre, no, a ver, échame 5 galletas y 2 litros de... Esos eran los abusos que se estaban cometiendo. Y entonces se instituye la cena como tal. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor en el 23, 11:23, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Cuando uno hace memoria de las personas, ¿qué significa? Pues recuerda. Recordar. Bueno, un ejemplo bien burdo, o sea, pero más o menos ayuda, es cada vez que yo como un caldo de res, así inmediatamente pienso en mi abuelo. O sea, era lo que a él más le gustaba y era lo que mejor le quedaba. O sea, deliciosos esos caldos. Y eso me conlleva a pensar en los viajes que hacíamos de niños a la barranca y lo que, o sea, ya es un viaje muy aparte. Bueno, esta conmemoración, bueno, en este caso, hacemos en memoria de Cristo. Debemos de analizar el momento. Exacto, se analiza lo que él hizo. ¿Quién es él? ¿Por qué lo hizo? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es un nuevo pacto, ¿ok? En mi sangre. Antes había un pacto en la sangre de animal, de un corderito.
Ahora es un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Dice, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Entonces, si lo estamos haciendo por él, debemos recordar eso. Porque ahí se Dice, dice, así pues, todas las veces que comieran este pan y bebieran esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. O sea, es lo que estamos diciéndoles a la gente. Cristo viene pronto, Cristo murió por nosotros, Cristo viene pronto, Cristo murió por nosotros y así sucesivamente. Tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, quien agarre así el pan y esté jugando y en su rollo, es como si fuera el soldado que lo abofetea, lo entrega, lo clava y lo crucifica. ¿Me explico? qué fuerte, ¿no? Pues sí te vuelves cómplice, O sea, eres cómplice de toda la gente que se burló de él en la cruz. porque no estás valorando su sacrificio. Exacto. Es como tomar en muy poco ese sacrificio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, esto es importante, discernir lo que estábamos ahorita analizando, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. O sea, muchos se murieron por esa forma tan ligera de hacer las cosas. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Play al siguiente. Ya. Para que no seamos condenados con el mundo. Esta parte es importante. Vamos desde el 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, yo estoy tomando esta cena que hay en mí. Para que no seamos mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. No es lo mismo, ¿se acuerdan que es un castigo? ¿Y cuál es el propósito de un castigo? ¿Ustedes castigan a sus niños, Fidel? Sí. ¿Y porque les da placer? ¿Les gusta castigarlo? No, ¿O por qué lo hacen? para corregirlo, Pero eso, ¿para qué sirve? para que no lo vuelvan a hacer. ¿Y eso en qué los beneficia? Pues, O para sea, no cometer errores. el castigo, al final de cuentas, es un bien que ustedes le están haciendo a sus hijos. Sí, porque O sea, lo que ustedes persiguen al castigar a un niño es que se corrija, que se enderece. Dios, al castigarnos a nosotros, ¿qué busca de nosotros? que nos enderecemos. La corrección. Corrección, dirección y caminar derecho. O sea, tiene un Que no propósito nos desviemos. de bien. ¿Sí me explico? Sí, Pero ¿cuál va a ser la condenación del mundo? Sufrimiento, fuego y muerte eterna. Entonces, es muy diferente ser castigado a ser condenado. Ah, sí. Es muy diferente. ¿Sí vamos bien? Un castigo es una corrección, una condena, pues Ya es es algo tu definitivo, o sea, definitivo. no hay vuelta. Dice el 33, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Estamos claritos? Sí. ¿Ya entendimos para qué cuál es el propósito de la cena? Recordar, conmemorar, agradecer, examinarnos
y pues ser hasta cierto, bueno, sí, y ser incluso corregidos, castigados, para así evitar la condenación. ¿Sí vamos bien? Quien toma esto indignamente es como si hubiera estado en ese instante en su contra, participando del sacrificio que hicieron por Cristo. Yes or no? Yes en inglés. Dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabían que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoles como se les lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por qué? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo. Porque eso no será por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren pues los dones mejores. Mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y ese ya vendrá, ahorita lo vemos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Bueno, estos son dones espirituales. ¿Qué otra cosa hemos visto con respecto a esto? ¿Cómo qué? ¿Talentos?
Ya lo vimos también. Los talentos estaban donde. Bueno, lo que habíamos visto aquí de los dones espirituales está en Primera de Corintios 1:4. Que da gracias, acción de gracias por los dones espirituales. Y se acuerdan que ya habíamos ido al 12 y los habíamos visto así como que rapidito. Ok. El don, o sea, ¿qué entienden que es un don? Es una cualidad. Es algo que haces muy bien. Que tienes habilidad para hacerlo. Es una capacidad que nosotros humanamente no desarrollamos. Más o menos. O sea, por ejemplo, de repente uno se topa con chavitos de 5 años japoneses que tocan el piano de una manera magistral, sin haber tomado una sola lección en su vida. Y entonces, ¿qué dice uno? Wow, tiene un don, o sea, es como un regalo. Algo que, como dice Armando, no trabajaste, no desarrollaste, sino que está en ti. ¿Conocen a gente con dones? Pero así de como No sé, o sea... Pues, por ejemplo, tú has comentado alguna vez que por ejemplo, Maradona tiene un don, ¿no? Para el fútbol. Ajá, o sea, uno conoce esa parte como un don, o sea, es un regalo. Que al final de cuentas es una habilidad. No sé si la desarrolló o no, pero sobresale del común. Un Jordan, un Pelé, si hablamos de deportes, o en la música un Mozart, un Beethoven, se analizan muchos puntos de cosas que la gente no trabajó y que como que se trae. Bueno, dentro de lo que existe aquí, de lo que hablamos, son dones espirituales. Algo que proviene del Espíritu Santo, que Él da como Él quiere y a quien Él quiere. Vamos a analizar qué tipo de dones hay. Empieza en el 8, ¿no? Dice, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. ¿Conocen gente que tenga en el Espíritu palabra de sabiduría? Que los versículos le salen así, viene, va y mueve la Biblia y la... Palabra de ciencia. ¿Qué significa eso? Conocimiento. De conocimiento en Dios, en las cosas de Dios. Hay otro que es fe. Es el don de fe. Pues ¿tú crees que tú tienes el don de ciencia? No, no sé. Don de fe. Y otro, dones de sanidades. O sea, hay gente que tiene ese don. ¿Qué te duele? ¿O tienes cáncer? ¡Shun! Desapareció. Sí, aquí lo dice la Biblia. Hay otro que dice el hacer milagros. Otro, profecía. Pero profecía de cuestión de Dios, ¿no? A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué significa esto? Discernimiento de espíritus, pues que comprende la palabra, ¿no? Discernimiento de espíritu, pues que entiendes qué es lo que proviene de Dios y qué no. Ah, exactamente. Ajá. Acuérdense que el espíritu no es así un Gasparín que anda por aquí, sino lo que influencia a toda una generación. O por ejemplo, dentro de los movimientos que hay en las iglesias, pues uno, quien tiene discernimiento de espíritu, dice, esto no proviene de Dios, no lo hagan. Hay otro que dice diversos géneros de lenguas, que habla en diferentes idiomas, y otro, interpretación de esas lenguas.
porque muchas de esas lenguas son angelicales. Que no existen, o sea, no O sea que no existen en el mundo, pero Dios pues las entiende. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sé que esto, pues la primera vez suena como hasta fantasioso, ¿no? Hasta tú, Laurita, preguntabas, ¿será? ¿Existe? sí, Pues lo que pasa es que este punto, está muy polémico. hoy día ya lo hemos platicado, es un punto muy delicado porque hay mucho charlatán, la mayoría son charlatanes que utilizan ¿Cómo reconocer esos dones realmente? para engañar a las personas y hacerse de dinero, pues de poder, ese es el punto. ¿Cómo las reconoces? No lo reconozco. Probando los espíritus. Y si no tienes ese don. Pues, o sea, el filtro que tú dices aquí, o sea, lo que veamos, o sea, lo tenemos que pasar si realmente es de Dios, o sea, tiene que estar aquí. Pues aquí está, hacer milagros. No son igual a las otras. Pero bueno, todos esos dones se dan para glorificar a Dios o tienen por objeto glorificar a Dios. Y si no son No, así, no pararte el cuello frente a miles de personas porque tú amas gente, ¿no? Ajá. Porque tú llevas tú el reconocimiento y entonces ahí hay un problema. o sea, toda Entonces- esa conducta te va a dotar que pues, es de Dios o no es de Dios. Entonces, ¿qué me guía? Sus frutos. O sea, por sus frutos los conoceréis. Si son frutos buenos, pues el árbol es bueno. Si son frutos malos, que pues, están robando, violando, haciendo cosas, Abusando de la abusando, vida de la gente. pues entonces no es bueno. ¿Sí vamos más claros? Yo tengo la duda en la cuestión del don de profecía. O sea, nosotros tenemos la palabra de Dios que es lo más importante, ¿no? Es la raíz de todo, como decíamos. De repente ha habido profetas que dicen Dios me dijo tal cosa y suenan barbaridades, ¿no? Y de repente ya se generan nuevas, pues no sé si iglesias, pero sí sectas. Entonces, ¿cómo distinguir esa parte? Porque siempre, ¿cuál es la función de la profecía como tal? Porque si eso sobrepasa la palabra de Dios, si la gente le hace más caso a una profecía que a la propia palabra, pues entonces hay un problema, ¿no? O sea, por eso yo tengo la duda si realmente hoy día hay esa profecía, porque yo todo lo que escucho nomás no es de un Sí, o profeta, sea, la ¿no? profecía sí es, la profecía siempre tiene la característica de que honra a Dios. Si, por ejemplo, bueno, tengo, si Dios quiere, un viaje a Colombia en puerta y llega un profeta, o sea, yo no he platicado con él no sabe nada, y me dice, bueno, ese viaje a Colombia, pues no vayas a Santa Marta, mejor vete, te están requiriendo en tal zona. O sea, tiene una función de glorificar a Dios, o sea, hay un propósito. O sea, no va en contra de la palabra, no lo dice como para deshonrar a Dios. Vemos que el mismo Pablo le fue dada profecía. Cuando ya se iba para Roma, llegó un profeta y se amarró las manos y dice, así serás entregado. Y con todo, pues él siguió, o sea, sabiendo la profecía o más bien lo que esperaba. O sea, es un anuncio de parte de Dios. Si, por ejemplo, ustedes van con el adivino, pues les va a decir, no, pues te vas a ir a Colombia, ¿y qué? Pues ya sé, pues me voy a ir a Colombia, ¿y qué? O sea, no tiene ningún propósito, no llega a nada, nada más es pura y mera información. A mamá le dijeron que iba a ser rico. Sí, se hace rico, amigo. Ya es rico, hija. ¿Sí vamos bien? Sí. Ahora, todo esto, todos estos dones, ¿para qué sirven? Pues para glorificar a Dios, no hay otro propósito, ¿no? Pero ¿para qué sirven? O sea, sanidades, ¿aquí hay algún enfermito hoy? ¿No? Ya salieron los dengosos. Ya. Ya. Eso. Tiene el propósito de sanar la iglesia. O sea, que su iglesia esté sana. ¿Qué más? Una de ciencias, ¿para qué sirve? Pues para transmitir conocimiento, ¿no? A su iglesia, o sea, al cuerpo. ¿Qué otro hay? La palabra de sabiduría. Para la enseñanza ¿De quién? de la palabra de Dios ¿A quién? a la iglesia. A la iglesia. Los milagros.
Para mostrar el poder de Dios, ¿no? No, porque no nos van a enseñar ¿cómo se le llama esto? O sea, la gente demanda señales, y Eso señales se nos va a dar, pero la iglesia, cuando la iglesia experimenta milagros, su fe se magnifica, y entonces se alaba a Dios. A mi hermano le tocó la repartición de Biblias y no se acababan. Era chistoso. Igual repartición de alimentos y no se acababan. Oye, pero Y aquí eso es un milagro. yo tengo bueno, es que estuve escuchando que no era lo mismo un milagro a una providencia. O sea, de repente si alguien está enfermo Y se cura. y pide a Dios, ¿no? Ora y se le cumple, no es, a lo mejor estaba en fase terminal, como yo lo entendí es que no era un milagro, sino era una providencia. O sea, Dios actuó sobre ti, te escuchó Cobro. y obró en ti. ¿Y Entonces, el milagro cuál sería? pues ahí es donde yo se la pregunto, o sea, qué diferencia puede haber? De hecho, entre una providencia y el la milagro. conferencia habló que no hay milagros, no hay sanidad, o sea, es providencia de Dios, todo es providencia de Bueno, Dios. aquí yo veo milagros, aquí yo veo profecías. Sanidad. A ver, Sí, no, el entendido es que todo esto proviene de Dios. Por eso se le llama providencia, sí proviene de que Dios. proviene de Él. O sea, es la provisión, su parte, lo que Él nos da. Milagros, ciencia. O sea, por ejemplo, yo no hablo bonito porque sí. O sea, porque yo así lo quiera y estudié mucho. No es porque Dios permite O sea, que es lo lo que hagas. Dios te pone y a Armando no lo puso a dar y a dar porque Armando sea bien dadivoso. Es lo que Dios le dio. Un milagro es todo aquello que sale de nuestro control. Por ejemplo, vemos un Moisés. Dentro de la parte humana, dirigió un pueblo súper numeroso. O sea, y entonces encaminarlos y a ver, vamos a arrear y llegamos. Rebelde. Todo lo que él hizo estaba en su poder hacerlo. Dios le decía, pégale esa roca, y le pegaba. Dios le decía, haz esto, haz lo otro. Bueno, antes de eso, antes de que salieran de Egipto, cuando llegan al mar, ¿qué podía él hacer? Sí, construir un puente, ¿no? Hombre, pero Pero se podía, digo, o sea, dentro de la parte, pero no alcanzaba el tiempo porque pues estos ya estaban simplemente detenidos por la mano de Dios. sí, pero iban a estar en O sea, cualquier momento. humanamente ya no hay más camino, ya se hizo todo. ¿Y pues, qué te queda? También, Orar a Dios. pero esos ejemplos del Antiguo Testamento o de la etapa de Jesucristo y de la ascensión, o sea, luego hay muchos milagros y todo, pero la conversación que nosotros oímos es que en la actualidad ya no existen esas cosas, según esto. Ahorita lo veo aquí, o sea, entiendo que dice aquí, pero sí hay que tener cuidado porque todo tiene que venir Sí. para honrar, para glorificar a Dios, Bueno. porque si no es así, no es. Todo esto Ajá, es para edificación sí. y fortaleza del cuerpo. El cuerpo. Sí, o sea, sí sucede. No dar show, Ajá. es para el cuerpo. Es que tener- O sea, por ejemplo, el riñón que tiene, ¿cuál es su función? drenar. Filtrar lo malo para que no pase la sangre. Ajá, o sea, filtrar. Esa es su función. Ujú. Y es una función muy importante en beneficio Del El cuerpo. cuerpo. del cuerpo. Sí. El ojo, ¿qué hace? Pues, ve, o Te da sea, vista para que no te caigas y no se lastime el Prevé muchas cosas. sí. O sea, la nariz, ¿por qué la tenemos aquí y no la tenemos acá o acá? ¿Por qué tenemos dos orejas y una boca? La nariz está aquí porque todo lo que pasa por nuestra boca Ajá. también pasa por la nariz. Sí, Ah, está podrido. Y lo dejas sí. para servicio de El cuerpo. el cuerpo. Todos estos dones tienen la característica de que tienen la función de servir a un cuerpo. La sabiduría, la fe, la interpretación, todo lo que quieran tiene el propósito de fortalecernos y edificarnos como iglesia. Que está débil tu papá, Armando. Bueno, entonces como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Fortalecerlo. No existe el don de zapes, ¿o sí? ¿O qué existe? No, por ejemplo, ahí sería el don de
la ciencia de la sabiduría. Sabiduría, entonces vamos a hablarle con sabiduría. Ajá. O por ejemplo, Fidel, ¿qué? Fe. Sí. O sea, aquí independientemente, cada uno, bueno, aquí lo que habla al final es procurarlos. En el 31 dice, procuren pues los dones mejores. Para ustedes, ¿cuáles serían de los mejores dones? De los mejores aquí. Sabiduría. Sabiduría, ¿qué más? Pues ciencia también, ¿no? Ciencia, Sí, pues, Bueno, es que todos son importantes, ¿no? pero Tienen una los función. mejores sí, yo creo que sabiduría y Pues ciencia. sabiduría. Yo creo. o sanidades, Interpretación de las lenguas. interpretación de lenguas. Aquí, bueno, vamos a llegar a un puntito, es lo que sigue. Bueno, están muy cerca estos puntos. Pero hay muchas iglesias, sobre todo las pentecostales, hablan mucho en lenguas. Y el hablar en lenguas es como decir, como palabras que te salen, pues, o sea, como que si formaras tú un lenguaje. ¿Se acuerdan lo que hacía Camila? Balbucear. Romino lo hace ahorita. Perdón, Romina. Sí, Que balbucea. hace, no balbucea, porque balbucear es como, No. como que quiere formar cositas ahí, Sí, sí lo hace. que ¿quién entiende? O sea, pues ahí no tenemos entendimiento. Y luego ella está soltada, y ella está haciendo para eso, está ejercitando, ¿no? Ella. O no sé si está hablando con Dios, bueno, porque de la... Bueno, hay otra parte que vamos a checar. Pero bueno, ese no es el tema. No. El punto aquí es eso, o sea, que hay gente que, por ejemplo, llegas a la iglesia y todos están así como que en ese trance. Y se ponen a gritar y pues tú no entiendes nada. No hay orden, ¿no? Si eres recién empezado en esto, te espantas horrible. Sí. No, sí, yo lo experimenté. Sí, a mí también Se me siente pasa. gacho. Y ya más adelante se habla al respecto. Sí. Las lenguas, cuando Dios las habla, tienen el propósito de Alabar a Dios. No de... O de comunicarnos y entendernos. edificar la iglesia. Entonces, si yo recibo una palabra, o sea, de repente yo me levanto y empiezo a hablar, y Armando parece que está entendiendo perfectamente lo que Dios está diciendo, bueno, lo que Dios está diciendo a través de mí. Necesitamos arrepentirnos todos, los que estamos aquí escuchando esta clase, porque Dios va a traer castigo. Entonces, arrepiéntanse, vuélvanse, oren, ayunen, y entonces eso es para edificación de la iglesia. ¿Me explico? No es para que la gente sepa que yo hablo lenguas o no las hablo. ¿Sí? ¿O no? Entonces ya quedó claro que es para eso. Dice pues en el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, todos, absolutamente todos, tenemos ese mismo espíritu de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no es del cuerpo? Aquí la característica es que muchas personas quieren ser pastores. Sí, dirigir, ¿no? Muchos quieren dirigir, pero no saben lo que eso conlleva. Sí, porque es una Es responsabilidad. una gran responsabilidad. Es, por ejemplo, ¿quién quisiera ser rey? Que levante la mano. Rey de su casa. Rey de una nación. Pero, ¿No? Mucha responsabilidad. exacto, o sea, hay mucha responsabilidad, no, si te van a invadir o no te van a invadir, que si, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos, sí, pues ahorita trae una bronca allá con Rusia, y no sé cómo está Obama ahorita, si está durmiendo bien o le vale gorro, Sí, no debe lo ser sabemos, terrible, o sea, pero uno nada más ve que pues, andan en carros monstruos, muy padres, blindados, en sí, aviones y muy juzgamos chéveres. eso, de hecho. Ay, mira qué vidotas se dan. Sí. Pero lo mismo sucede en un cuerpo. O sea, no todos pueden ser ojos. No,
no todos pueden ser pie, no todos pueden ser manos, no todos pueden ser riñón. Aquí habla de algo muy interesante. Aparte de que no podemos decirnos entre nosotros, yo no te necesito, o sea, yo riñón funciono solo. Exacto, todos No tenemos- necesito el bombeo del corazón y las venas para que circule si no, ahí me seco. Dice el 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Ustedes qué creen que es lo más débil que tenemos? El cerebro y el corazón. Así es. Al cerebro lo atraviesas con un dedo. Debilito, ¿no? Y el corazón ¿Pero es qué el tiene? ganas. Un cráneo Un cráneo que lo soporta. que lo soporta. O sea, incluso esta forma que tenemos, o sea, ¿cómo se llama? Como cóncava, le da una resistencia muy, muy buena. O sea, como un huevo. Traten de tronar un huevo. Así no se puede. Así no se puede. O sea, Tiene tiene una razón de ser y una función física de estar. Entonces, por eso dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos que el cuerpo que nos parecen menos dignos. Por ejemplo, ¿quién quiere ser sobaco? ¿Quién quiere ser ¿cómo se llama? ¿Quién quiere ser encía? Ay, Dios mío. Bueno, a estos vestimos más diligentemente. O sea, nuestras partes íntimas las cuidamos más. Y los que nosotros son menos decorosos, por ejemplo, ¿quién quiere ser Nacha? Se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos, por ejemplo, la cara, no tienen necesidad. O sea, para nosotros la cara es como Sí, pues nuestra marco, ¿no? las manos. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, Dando más a uno. para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es una armonía, ¿no? Esa, la que Dios puede. En el oído tenemos el dichoso estribo. ¿Saben de qué tamaño es? No, yo no. Sí lo he oído, pero Chiquito, ¿no? Es como un huesito, ¿no? El hueso más pequeño que tenemos ahí. Pero es vital. O sea, sin esa cosa no oímos. O sea, tiene una función de mucha honra. y es sí. Y es así. Bueno, así tan diminuto, tiene un propósito muy grande. Por eso, si ustedes piensan, no, yo ya estoy bien viernes, o no, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer nada, hay un propósito de Dios en el cuerpo, en su cuerpo. ¿Sí vamos claros en eso? Por eso nos vamos a quejar. ¿Sí? Ahora, si un miembro padece, pues todo padece. ¿Te duele la cabeza y cómo andas? Ay, ¿te tronaste un dedo? Sí, mucho sí. También. Cortaste, por ejemplo, ¿Te corta o te quemaste? te quemas. Ay, te vuelve a doler. O la lengua cuando te la quemas, ¿verdad? Como que parece que nada más estás focalizada en eso. Todo el cuerpo se compadece. Por ejemplo. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo, esto es bien importante, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Esta es la traducción de lo que estábamos viendo desde el 8. Vimos que dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Bueno, aquí sería el apóstol. Luego profetas. Al tercero maestros de ciencia, ¿no? Ujú. Luego les hacen luego los que Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, o sea, los que sé cómo se llama, qué tipo de dones. servicio. No, No, aquí aparece como don. Los que ayudan. El que es generoso, ¿no? No. ¿No? Pero Pero no aquí, sé, ¿cómo dice? ¿cómo lo presenta? Discernimiento de espíritu. No, Pues no sé qué-
¿Ustedes viven al día? ¿Sí? ¿O tienen sus ahorritos? Bueno, ¿estarían dispuestos a desprenderse de su mes por ayudar a alguien? No. Rápida la respuesta y segura. Bueno, se requiere de fe para hacer eso. De que Dios es el que provee, no mi trabajo, no mis habilidades. ¿Sí vamos? Luego los que administran, luego los que tienen don de lengua. Y entonces dice el 29, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. ¿Todos maestros? No. ¿Todos hacen todos milagros? No. Por eso es bien importante. Es que yo no hablo lenguas, no soy del Señor. Pues no. O sea, eso no significa eso. Tengo otras cosas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente que todo esto, que es el 13, la preeminencia del amor. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía, o sea, imagínense, a ver, vamos otra vez. Si yo hablara lenguas humanas, o sea, esto ya lo habíamos visto, que es el don de... Las lenguas. ¿Don de qué? Lenguas. De lenguas y de interpretación de lenguas. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, Pues no sirve de nada. pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve. Porque Si tuviera profecía, o sea, imagínense que yo les dijera tal y cual y esto y otro, y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, es un don de ciencia, si yo tuviera esos dones, y si tuviera toda la fe, y de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, Nada soy. estamos muy acostumbrados a enfocarnos en los dones, en que, ay, mira, tiene un don de ciencia aquí, o que sabiduría. Wow. O sea, eso nos impacta demasiado. Pero si no hay amor, nada es. Eso es nada. Lo que nos admira, lo que nos sorprende, se vuelve nada. sí, porque puede ser conocimiento, pero pues no sirve si no es amor. No. Dice, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, o sea, lo que les decía de su quincenota, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, De nada sirve. de nada me sirve. Nada me Ahora pongan atención. Nos han vendido la idea de que el amor es cuando Víctor Armando pelea por el amor de Nelly Victoria Laura. La novela. Y entonces llega Daniel Francisco y también se mete ahí y salen triunfantes y viven felices por ahí. Eso es lo que nos han dicho que es el amor, ¿no? Se piensa que el amor es ese sentimiento del 14 de febrero o esas maripositas que siento en la panza cada vez que veo a la señora de los tamales o no sé, o sea, ideas, historias y cuestiones que distorsionan realmente qué significa el amor. Yo hasta ahorita no he encontrado una mejor definición de lo que es el amor. Esto incluso se lo pregunto mucho a mis alumnos, cuando están ahí con el novio y en ese mero punto, se la suelto así. Dice, tú dices que amas, ¿no? Pero aquí dice que el amor es sufrido. ¿Están de acuerdo que el amor es sufrido? Sí. Sí. Sí, Creo que quien tiene hijos entiende esto, ¿no? Es que Es benigno, o sea, que ¿qué es qué? Bueno.
El amor no tiene envidia. ¿Y tú por qué ganas más que yo? ¿Y por qué tú sí sales y yo me tengo que quedar aquí con las niñas? Estoy hablando de más, nada más. Un ejemplo ahí que... Ay, sí. El amor no es jactancioso, Ah, Presumido, yo te ¿no? quiero más. presumido, No se envanece. no se envanece, así Eso- que, no hombre, Siente yo mucho. amo, no hace nada indebido. Me voy al congal con las muchachas. Me voy con mi exnovia. No. No busca lo suyo. No se irrita. Ojo, ¿qué significa irrita? Irritar. Pregúntenle a Romina qué es la irritación. Pues ya no sabe. No sabe. Sí, cómo no, pregúntenle a sus pompitas. ¿Qué es una Camila, ¿no? irritación? Camila será. Cuando se roza, ¿no? Que Es un dar y dar y dar y le das y le das y le vuelves a dar y le das. Y le das. de palo. Esa es la palabra. o sea, por ejemplo, cuando tienes una falla y que te están dale. O que tú ves la del otro y le das y le das. Y, Sí, le sí. das. ¿Y por qué me voy a quedar callado? Ajá. Cállese, ya me callé. No me Pero- retobe, se está pero- retobando. O sea, el amor no hace eso. ¿Sí? Nos irrita, No guarda rencor. no guarda rencor, ya pasó, lo olvidé, se fue. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Voy por el pan, mi amor. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es El amor. El amor. verdad o mentira. ¿Verdad? Verdad. ¿Así aman? Oh, sí. También bien seguro de... No, Pues es honesto. no, dice yo. No. Uy, esa chica. Entonces, ¿qué es el amor? Pues Dios hizo El todo. amor es una persona. Es Dios. El amor es Dios. Y entonces, si yo aquí, por ejemplo, si aquí en el 4, lo que dice, ¿Dios es sufrido o no es sufrido? Pues sí de sufrir por todo lo que hacemos. Todo lo que le hacemos. ¿Es benigno? Bueno, Bueno, sí. sí. ¿Dios tiene envidia? No, No. ¿Es jactancioso? Nada. ¿Se envanece? Al contrario, No. ¿Hace algo indebido? nada. ¿Busca? No. ¿Se irrita? No. y te perdona y se olvida. ¿Guarda rencor? No. Porque tú en No. 38. Si guardara rencor, yo creo que no hubiera perdonado tantas veces a No, los ya judíos y a no, nosotros. no estaríamos aquí en esta tierra. Pues no. ¿Se goza de la injusticia? No, dice que busquemos justicia. ¿Se goza de la verdad? Él es la ¿Lo verdad. sufre todo? Sí. O sea, imagínense él viendo cómo crucificaban y moría su hijo. O sea, lo sufrió. ¿Todo lo que? Todo lo cree. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Porque las profecías, de lo que ya habíamos visto, los dones. La profecía, bye bye. Las lenguas, bye bye. La ciencia, adiós. Ahorita, por ejemplo, de lo que estamos leyendo es esto, el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, porque no sabemos realmente qué sucede, qué hay allá.
cómo es que funcionan las cosas realmente. ¿O sí? No. Es nada más en parte. Más cuando venga lo perfecto, o sea, cuando Él venga, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, o sea, esto también nos pasaba, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, nosotros aquí en esta tierra pensamos de una forma, creemos de una forma, hablamos de una forma, comparado con lo que, o sea, si Dios nos ve como niños. Ay, esto es como que, por ejemplo, si están peleando por un juguete, uno dice, ay, ¿cómo están peleando por un juguete? Bueno, para ellos es la vida. Es lo más importante que tienen que hacer en la vida. Pelear por un juguete. Pero son para que se pelean cosas iguales simples. Bueno, así como adulto yo juzgo que se pelean por una tontería, cuando estemos en su presencia vamos a ver las cosas tal y como son. Y voy a decir, y yo que lloraba por esta niña. Y yo que me enamoré de Perenganita y nunca me hizo caso. Son niñerías. Y es que Laura me dijo, y son niñerías. Es que Armando me hizo, son niñerías. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces, ¿cómo seré como fui conocido? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor es el mayor pero el mayor de ellos es el amor. O sea, tenemos la fe, la esperanza y el amor. ¿A qué se refiere esto? Ya que hablábamos de orden hace rato. La fe, la esperanza y el amor. La fe, pues, creer que existe un Dios. Lo que creímos, o sea, lo que creímos. quien creemos. La esperanza es que regresará por nosotros. Y el amor, pues, que es Dios en sí mismo. Por eso dice en el 4, el amor, perdón, ¿dónde dice? En el 8, el amor nunca deja de ser, porque Dios nunca dejará de ser Dios. O sea, el mayor que más que la fe, más que el que yo creo, más el que yo espere, es el amor. Porque la fe, digamos, en términos muy simples, la fe puede ir o venir, ¿no? O sea, o tenemos fe o no tenemos fe. La esperanza, pues, es también esa parte de que creemos o no creemos que Dios va a regresar, ¿sí? Que Jesucristo va a regresar por nosotros. Pero el amor no va y viene, el amor existe, el amor es Dios y ahí ese no cambia. Es correcto. ¿Hay dudas hasta aquí? No. ¿Algo que tengan que preguntar? Preguntas. No. Sí quedó bien. En el entendido que somos un cuerpo en Cristo y que si alguno tiene dengue, a todos nos da dengue. Pues sí, súper bien. Y que si alguno tiene un problema, ustedes tenemos un problema. Y que si alguno padece necesidad, todos padecemos necesidad. O sea, yo no puedo permanecer indiferente ante la necesidad de mi hermano. Esa es la importancia. Y todo, o sea, obviamente lo van a ir conociendo, qué don Dios les da, para qué, bueno, ya sabemos para qué sirven los dones. Para glorificar a Dios. Para fortalecer el... Para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia, para fortalecernos. Sí, para fortalecer. O sea, nosotros aquí en la escuelita hemos visto el proceso de Romina, de cómo ya camina. Y gracias a eso ya tiene su cuarto. Sí. O sea, cómo se fue fortaleciendo esa parte. O sea, esos músculos cómo fueron agarrando forma, fuerza y pues tamaño también. Que la sostienen ahora y la llevan de aquí para allá. O sea, lo mismo, o sea, todo debe llevar esa misma función de fortalecernos como iglesias. O sea, somos una sola. ¿Sí? Sí. Y dentro de todo lo más importante que vimos es que esos dones, ok, están muy bien, pero lo más importante es el amor.
Porque pues si yo tengo ciencia, tengo hablar en lenguas, tengo muchas de esas cosas, pero no tengo amor, pues es como si estuviera resonando solito, solito. No tiene una razón de ser. O sea, nada soy. Si estamos... Bien, sí. Bueno, entonces aquí le paramos porque de hecho el siguiente tema pues es un poquito más extenso y también es importante irlo analizando a su debida velocidad. ¿Ok? Sí. Sí, está bien. ¿No tienen otras dudas, acontecimientos que les hayan... ¿No? No. Dudas de los demás. ¿Por qué los niños no sonríen? ¿No tienen dudas de otros temas que incluso no tengan que ver con este que acabamos de ver? No, hasta ahorita no. Está bien. Ahorita no me acuerdo porque llegué a las carreras. Bueno, pues vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Tu misericordia pues, es demasiada. Y al ver cómo tú te muestras a nosotros con todo amor, con toda paciencia, creyendo, Dios, creyéndonos, incluso cuando nosotros mismos no confiamos en lo que decimos o en lo que prometemos. Tú todavía tienes la paciencia y la oportunidad de este tiempo, Señor, es que podemos reconciliarnos contigo. Y si bien, bueno, estamos reunidos con un propósito y el propósito es que seamos miembros útiles de tu gran cuerpo. Yo sé que en algún punto nos vas a hablar, nos vas a decir cuál es nuestra función y como tal la llevaremos a cabo con todo gusto, Señor, con todo orgullo, porque es algo que tú nos mandaste hacer y sabemos que aunque para nuestros ojos sea algo pequeño, tiene un propósito grande. Y como bien lo dijimos, era para fortaleza de la iglesia y por consecuencia para darte honra en todo lo que hagamos. Pedimos perdón, Señor, si estamos duros todavía, si dudamos, si todavía tenemos pues asuntos que arreglar. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que veas por ellos, Dios, que podamos entender que la razón por la cual estamos en esta tierra es para conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, que es nuestro camino, que es la verdad y la vida, y obviamente entendemos y sabemos que nadie llega al Padre sino por medio de él. Gracias, gloria y honra a ti, nuestro Señor, en el nombre de Jesús, que guardes las vidas de todos los que estamos aquí presentes y todas las personas que escuchen esto, en el nombre de Jesús, amén. 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 Listo. Muchas gracias, Daniel. Gracias. A ustedes por llegar.